Muy bien, alumnos, vamos a comenzar con nuestro curso de lenguaje. Nuestro primer tema es la comunicación, ¿no? Vamos a ver las características de la comunicación, qué tipos de comunicación hay, cuáles son los agentes, ¿no?, que conforman la comunicación como si. ¿No? Este tema, alumnos, también es un tema que lo hemos visto el año pasado, lo hemos revisado. Recuerdo que este tema lo pudimos hacer en clases antes de que llegue la pandemia. Así que ustedes, yo sé que ustedes van a tener, no van a tener problemas al momento de realizar sus actividades, ¿no? La definición de la comunicación dice que es un proceso de interacción social, ¿no?, en la que nosotros vamos a transmitir, por ejemplo, una idea, un pensamiento, un sentir, un hecho, un estado de ánimo, una noticia, ¿no? Y es interacción social porque no lo hago yo solo, ¿no? Yo se lo digo a una persona, ¿no? Se lo puedo decir, por ejemplo, a un vecino, un amigo del vecindario, a mi familia, ¿no? En el trabajo se lo puedo decir a alguien, o en la escuela, ¿no? Entonces, es netamente social. La comunicación nos ayuda a socializarnos entre nosotros mismos, ¿no? Muy bien. ¿Qué clases de comunicación tenemos, no? La comunicación humana, que se va a subdividir en lingüístico verbal, y la lingüística no verbal, ¿no? Y la no humana, que son los, por ejemplo, los animales y los vegetales, ¿no? Ejemplo, en la humana tenemos la lingüística o verbal. A ver, un momento, creo que no he traído mis plumones. ¿Está? Ah, ahora sí, ¿no? La lingüística y verbal tiene lo que es la oral y auditiva, ¿no? Es lo que tú hablas, ¿no? Cuando yo hablo y me expreso, ¿no?, verbalmente, ¿no? Esa es la oral, porque yo lo hablo y la otra persona que lo oye, lo escucha, usas tanto el sentido de la boca como el sentido del oído, ¿no? Pues es oral o auditivo, ¿no? Se van a usar esas dos situaciones, ¿no? Y tenemos la escrita o visuográfica, ¿no? La escrita porque yo puedo estar escribiéndolo, ¿no? Puedo mandar una carta, un correo, un email, o los mensajes que usamos por WhatsApp son escritos, ¿no? Doy igual a conocer una idea, un pensamiento, un sentir, un hecho, ¿no? O visuográfica, ¿no? Que combina tanto lo visual, ¿no?, con texto, ¿no? Y la no lingüística, ¿no?, que podemos encontrar símbolos, ¿no? A veces cuando yo voy a la playa y veo una bandera roja, yo sé que ese símbolo, ¿qué cosa es? Peligro, ¿no? No entrar al mar. Imágenes, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a un hospital, veo, por ejemplo, la imagen, no sé, de una enfermera con su dedo así, ¿no?, en medio de su boca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Silencio, ¿no? Silencio. Mímicas, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, al policía de tránsito, ¿no? Cuando dice pare, pone su mano adelante, ¿no? Cuando dice siga, está esto, mueve su mano, ¿no? Igual, ¿no? Sonidos, ¿no? Cuando escuchamos, por ejemplo, la sirena de un patrullero, la sirena, por ejemplo, de una ambulancia, de los bomberos, ¿no? Sabemos que tenemos que darle pase porque están yendo a una, por ejemplo, una emergencia. Entonces, esos son, ¿no? Tipo lingüístico verbal y lingüístico no verbal. Y la no humana, alumnos, que es la que se da con los animales, ¿no?, y vegetales. Por ejemplo, ¿no?, gritos, ¿no? Por ejemplo, hay animales, por ejemplo, que aullan, ¿no?, los lobos, ¿no? O, por ejemplo, las ballenas, ¿no?, que hacen sonidos, ¿no? Entonces, se comunican entre ellos, ¿no? De manera primitiva, pero lo hacen, ¿no? Movimientos corporales, ¿no? Tú cuando ves al perro que hace así, ¿no? O cuando se le eriza al gato la piel, ves que sus pelos se ponen de punta, tú interpretas que quiere decir algo, ¿no? Entonces, eso también es movimiento, ¿no? Colores, ¿no? Colores también, ¿no? Sonidos onomatopéicos, alumnos, va más relacionado, por ejemplo, a cómo tú interpretas de manera escrita el sonido de algo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero interpretar, por ejemplo, el sonido de una vaca de manera escrita, yo le pongo que la vaca hace mu, ¿no? Mu, mu. Entonces, este mu me lleva a pensar de que la vaca está hablando, está diciendo un sonido, ¿no? Entonces, sonido onomatopeico, ¿no? ¿Cómo interpretar el sonido mediante una escritura, ¿no? Por ejemplo, la explosión de una bomba, tú pones, ¿no?, boom, ¿no? Boom, así, ¿no? Entonces, eso es lo onomatopeico, ¿no? Cómo interpretar los sonidos mediante símbolos de escritura. ¿Y alumnos? Ahora, ¿qué elementos vamos a nosotros ver? ¿Qué elementos van a conformar lo que es
la comunicación, ¿no? El primer elemento es el emisor o codificador, ¿no? El emisor va a ser la persona que va a transmitir el mensaje, ¿no? Lo que quiere decir, y va a decir en qué código lo va a decir, ¿no? Él va a decidir. Puede ser el código verbal, ¿no? Hablado para que tú lo escuches. Puede ser, él va a elegir el código, por ejemplo, escrito, ¿no? Mediante chats, correos, ¿no? Y tú para entenderle vas a tener que descifrar el código ha dicho, ¿no? Tal vez puede ser mímicas también, ¿no? Te mueve el brazo para que te diga ven, o te pone la mano y dice quédate ahí, espera, ¿no? Él va a elegir el código, ¿no? Cómo va a enviarse el mensaje, ¿no? Él va a ser el que emite. El receptor o decodificador es la persona que va a recibir el mensaje, va a recepcionar el mensaje y a su vez va a decodificar qué tipo de mensaje es lo que el emisor le ha dicho, ¿no? Él va a descifrar el mensaje, ¿no? Si fue oralmente, él va a interpretar las palabras que le dijo. Si fue escrito, él va a leer lo que le ha dicho. Si le hizo unas señas, unas mímicas, él va a interpretar, ¿no? El mensaje va a ser, el tercer punto es el mensaje, ¿no? Es la información que se quiere dar, que se quiere transmitir, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ¿no? El receptor te mandó un mensaje, ¿no? Que está pasando tal vez un apuro, una ayuda, una idea, un acontecimiento, ¿no? Va a pasar esto, va a suceder lo otro, o vamos a la escuela, o ya es tarde, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? El sentido, ¿no? El sentimiento, el acontecimiento, la información que te va a querer transmitir ese mensaje, ¿no? El código es los signos, ¿no? Cómo es que se va a compartir esa información, ¿no? Como decía, ¿no? Puede ser oral, es un código, escrito también es un código, por señas, por colores, ¿no? Incluso por ruidos, por sonidos, ¿no? Entonces, eso es cómo, ¿no? Cómo es que se va a enviar esa información, ¿no? Que es el conjunto de signos, sonidos o reglas con lo que tú vas a hacer llegar tu mensaje, ¿no? El canal, el medio físico, ¿no? El que sirve como el soporte para la transmisión, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos usando medios digitales, ¿no? Usamos una cámara web para que ustedes me vean, hago la transmisión de mi pantalla para que ustedes puedan leer, ¿no? Uso un micrófono para que ustedes me puedan escuchar. Es el medio físico, ¿no? Si estuviésemos, por ejemplo, en el aula, el medio físico sería el salón, ¿no? El salón de clases, ahí se transmitiría, ¿no? Si fuera, por ejemplo, ¿no? Un meeting, un concierto, ese medio físico, ese espacio físico, ¿no? Sería, ¿no? El canal, ¿no? Tenemos el referente, ¿no? Dice que es el elemento que se encuentra incluido dentro del mensaje y que expresa la realidad o el tema principal, ¿no? O sea, es el tema, el referente es el tema de cuál va a tratar el mensaje, ¿no? Si te trata, por ejemplo, de un tema, de una noticia, ¿no? La noticia va a tratar de un tema principal, ¿no? Ocurrió, por ejemplo, un deslizamiento, o no sé, hubo un accidente de tránsito, o cerraron la carretera. El referente va a ser el tema principal de la idea que tú quieres transmitir, de la información, ¿no? El contexto dice que es la circunstancia de tiempo y espacio donde se produce la información, ¿no? Acá, por ejemplo, el receptor va a interpretar ciertos significados, ciertos mensajes que transmite el receptor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros usamos la mañana, estas horas tempranas, para hacer la clase. Entonces, tú sabes que la mañana es el lugar, es el tiempo en el que se transmiten las clases, ¿no? Y el espacio, los medios digitales, ¿no? Por ejemplo, las noticias, ¿no? Los matutinos se suelen también hacer en las mañanas, ¿no? O en las noches se hace el resumen noticiero. Entonces ese es el contexto, ¿no? Tiene que ver mucho con el tiempo, con la hora en que lo dices y con el espacio, en el lugar donde lo vas a hacer. Y el ruido alumnos es eso que va a interferir, ¿no? Es eso que va a interferir con lo que es el mensaje comunicativo, ¿no? Por ejemplo, tú estás queriendo hablar con tu compañero, ¿no? Con lo que le decía, quieres hablar con alguien de tu vecino, tu amigo, justo pasa el patrullero haciendo bulla, no se pudo escuchar, ¿no? O yo estoy transmitiendo, ¿no? Y un vecino se puso, por ejemplo, a construir su casa, hacer algo, y ese ruido afecta, por ejemplo, el micrófono, ¿no? O de repente algún sonido que puede suceder, ¿no? Entonces, todo lo que va a interferir con el proceso comunicativo va a ser el ruido, alumnos. Hasta aquí, alumnos, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profesor. Ok, ¿no? Si no hay dudas, si no hay consultas, si todo está bien, entonces continuamos, ¿no?
Acá, por ejemplo, alumnos, ustedes van a completar, ¿no? Tienes una pequeña actividad, ¿no? Vas a completar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá me dice, completar. En esta imagen, ¿quién podría ser el emisor? Yo podría interpretar, porque es una imagen visual, que el emisor podría ser, ¿no? La persona de camisa, ¿no? La persona de camisas, de camisa cuadrada, por ejemplo, ¿no? ¿No? El receptor, ¿no? Las demás personas, ¿no? Las personas que están ahí. El mensaje tú puedes decir, ¿no? De repente está explicando que hay una reunión de trabajo o hay una actividad que hacer. El canal, ¿no? Es el canal auditivo porque está hablando, ¿no? El código tú vas a completar interpretando la imagen, ¿no? Lo mismo vas a hacer aquí, ¿de alumno? Ahora, también hay clases de comunicación, ¿no? Hay diversos tipos de comunicación que se pueden dar, ¿no? Por el tipo de código, que ya lo habíamos visto, puede ser lingüística o no lingüística. No lingüística son los signos que pueden ser oral o escrito, ¿no? Ya sabemos oral, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Yo hablo y ustedes escuchan. Y escrito, ¿no? Cuando yo les escribo por el WhatsApp algún mensaje, algún comunicado de dirección o algún suceso que vaya a hacer, ¿no? Entonces, eso es lingüístico, ¿no? Oral o escrito, una carta, un correo, no un mensaje de texto, ¿no? Y lingüístico son, por ejemplo, gestos, sonidos, símbolos, códigos, ¿no? Gestos, ¿no? Acá en la imagen podemos ver que el señor está haciendo el símbolo, ¿no? De paz, por ejemplo, ¿no? Sonidos, cuando escucho la sirena del carro. Símbolos, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Y cuando ves en un lugar que hay una E grande tachada, ¿no? No estacional, por ejemplo, ¿no? Son también no lingüísticas de comunicación. Por el espacio, ¿no? Por el segundo punto, ¿no? Dice que puede ser directo, que es, por ejemplo, cuando el emisor y el receptor se encuentran en un mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estuviésemos en la zona, en el aula de clases, sería una comunicación directa, ¿no? Yo estoy presente y ustedes están presentes, ¿no? Yo me aseguro de que el mensaje les va a llegar, ¿no, alumnos? Y indirecta es cuando no nos encontramos el receptor ni el emisor en el mismo espacio. Por ejemplo, actualmente, ¿no? Yo me encuentro en mi casa, ustedes se encuentran en sus casas y aún así se logra la comunicación, ¿no? Indirecta, ¿no? Porque estamos en un lugar de espacios distintos, ¿no? O el tiempo también, ¿no? De repente tú te comunicas con un familiar que está en otro país, de repente está por Europa, ahí es una hora distinta y aquí es otra hora. Se logra la comunicación, pero en espacios distintos y en tiempos distintos, ¿no? También está por la dirección del mensaje, en la que puede ser unidireccional. Eso quiere decir que el emisor no puede convertirse en receptor y el receptor no puede convertirse en emisor, ¿no? Por ejemplo, cuando tú lees un diario, ¿no? Cuando tú lees un diario, tú solamente lees, ¿no? Tú eres el receptor. Tú no puedes al diario mandarle un mensaje, ¿no? O cuando escuchas la radio o cuando ves una noticia, tú siempre vas a ser el receptor y la radio, la noticia, ¿no? El diario, el libro, siempre va a ser el emisor, ¿no? Unidireccional, una sola dirección, ¿no? No se van a cambiar los papeles. Y bidireccional, cuando, o también llamada recíproca, cuando sí va a haber ese cambio, ¿no? Cuando el receptor se vuelve emisor y el emisor se vuelve receptor, ¿no? Ejemplo, ¿no? En la clase, cuando yo hablo, explico y después le digo, ¿no? Dudas, consultas y ustedes se vuelven al emisor, ¿no? Profesor, explique esto, vuelva a repetir tal, entonces yo cambio, ¿no? Cambiamos los roles, entonces se llama bidireccional o recíproca. Por el emisor, ¿no? De difusión, el emisor es reconocible y siempre es una sola persona, ¿no? Por ejemplo, este caso, ¿no? Ustedes saben que el emisor soy yo, ¿no? El docente, ¿no? Y soy una sola persona, ¿no? Otro ejemplo puede ser cuando hay una reunión de padres de familia, ¿no? Ahí vemos que, por ejemplo, el director no es el emisor, tú lo conoces, sabes quién es y siempre es una sola persona, ¿no? Pero también hay de medios y masas, ¿no? Cuando puede ser un organismo o una institución, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchas en la radio y hay varios locutores, ¿no? Tú no sabes quiénes son todos, ¿no? Y tampoco los ves, no son reconocibles. Entonces, ese es otro ejemplo de medios de masa. Tenemos pues la relación emisor-receptor. Hay uno que se llama interpersonal, en donde una persona se vuelve su propio receptor y emisor, ¿no? Es cuando tú piensas contigo mismo, tú hablas contigo mismo. Por ejemplo,
los monólogos. Intrapersonal significa tú mismo, ¿no? Uno solo, ¿no? O cuando tú reflexionas una idea, ¿no? Piensas algo, si yo hago esto, me puede pasar esto, mejor no lo hago, o tal vez debería hacer mi tarea ahora, o si no estudio para el examen, mira bien, mira mal, reflexionas, piensas contigo mismo, hablas contigo mismo, ¿no? Personal. E interpersonal es cuando tú actúas, ¿no? Entre dos o más personas, ¿no? Una reunión, una fiesta, ¿no? Un aniversario, tú estás con una o dos personas, intercambian ideas, pásanos información, ¿no? Esa es la intrapersonal, alumnos. Y aquí también tienes que hacer, por ejemplo, esta actividad de unir, ¿no? Unir los con la respuesta correcta, por ejemplo, ¿no? Una palabra blanca significa la paz, ¿no? Pues no lingüística, ¿no? Porque no es hablado ni escrito, ¿no? Y así tú vas a desarrollar esta actividad. Hasta aquí, alumnos, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profesor. Todo bien, ¿verdad? No, profesor. No, profesor. Ok, a ver si no hay preguntas. A ver, vamos a hacer, entonces vamos a preguntar a ustedes, ¿no? A ver, Snyder, dame un ejemplo de mensaje no lingüístico. Lo estoy evaluando, ¿eh? Así que Señas. ya, muy bien, señas, ¿no? A ver, Enrique, un ejemplo de mensaje unidireccional. Profesor, no le escuché bien. Se había trabado el audio. Ya. Un mensaje, un ejemplo de mensaje, ¿no? Comunicación unidireccional. Unidireccional. Ajá. ¿Ya ven? Hay que estar más atento, ¿no? Unidireccional, ¿no? Cuando el emisor no puede ser receptor, ni el receptor puede ser emisor, ¿no? Escuchar música, la radio. La radio, Hay que estar más atentos, ¿ya, alumnos? Muy bien, alumnos.